Buenas, mi nombre es Lisbeth Leger y estaré exponiendo sobre la capacidad térmica específica y entalpía de vaporización de agua. Pertenezco a la Universidad Central del Este y esta materia se llama Laboratorio de Termodinámica. Mi profesor es el ingeniero Walter Henry. El equilibrio térmico. Cuando dos sistemas con diferente temperatura se ponen en contacto, luego de cierto tiempo alcanzan la misma temperatura. Se dice entonces que ambos sistemas se encuentran en equilibrio térmico. El calor es la energía que se transfiere de un sistema a otro debido a una diferencia de temperaturas y se presenta como calor sensible o calor latente. Calor sensible. Cuando el calor agregado o eliminado de una sustancia provoca un cambio de temperatura en el mismo, a este calor se le llama calor sensible. Calor sensible es la energía calorífica que suministrada a un cuerpo o un objeto hace que aumente su temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su fase. La temperatura de un sistema generalmente aumenta cuando se le suministra energía en forma de calor. Ejemplo, si tenemos un vaso de agua líquida a 0 grados Celsius y queremos subir su temperatura hasta los 2 grados Celsius, tendremos que añadirle una cierta cantidad de calor. Este calor que provocará esta subida de temperatura será calor sensible. Calor latente. El calor latente es aquel calor que agregado o eliminado de una sustancia provoca un cambio de estado en el mismo. De sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de sólido a gaseoso, etc. Este calor, al contrario que el calor sensible, no provoca un cambio de temperatura. Suele medirse habitualmente en calorías por gramos o en kilojoule por kilogramos. Ejemplo. Partiendo del mismo ejemplo anterior, un vaso de agua líquida a 0 grados Celsius y queriendo cambiar de estado, esta agua a estado sólido, o sea, a hielo, deberemos extraerle una cierta cantidad de calor. Para cambiar su estado, este calor necesario para este cambio de estado será calor latente. Como resultado tendremos el mismo vaso de agua en estado sólido y a la misma temperatura, 0 grados Celsius, pues que del cambio de temperatura siempre se encarga el calor sensible. Diferencia entre calor sensible y calor latente. El calor sensible es el calor que provoca un cambio de temperatura, pero sin cambiar el estado. El calor latente es el que provoca un cambio de estado, pero no de temperatura, como se ven aquí en las imágenes. El vaso de 60 grados Fahrenheit o 15.6 grados Celsius, ese es calor sensible, el de arriba, porque cambia de temperatura a 100 grados Celsius. En el de abajo es calor latente, tienen la misma temperatura pero en diferentes estados. Capacidad térmica específica. El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor que hace falta suministrar a la unidad de masa, 1 kilogramo, de dicha sustancia para elevar su temperatura a 1 grado. Las unidades de capacidad térmica específica son calorías entre gramos por incremento de temperatura, como se ve aquí en la imagen y que aparece en la fórmula. Ejemplo, si tenemos 1 litro, 1 kilogramo, de agua a 30 grados Celsius y queremos subir su temperatura a 31 grados Celsius, necesitaremos 1000 calorías, o sea, 4186 kilojoules. Estas 1000 calorías serán el calor específico del agua. Si por contrario queremos subir 10 grados de 30 grados Celsius a 40 grados Celsius, la cantidad de calor necesaria será de 1000 calorías por 10, igual a 10.000 calorías. O sea, eso será igual a 10.000 calorías. Hay que tener en cuenta que el calor específico de cada sustancia es distinto y este cambio varía según su temperatura, por lo que no se requerirá de la misma energía para subir 1 kilogramo de agua.
1 grado Celsius que 1 kilogramo de aluminio en el mismo grado. Calorímetro. El calorímetro es un instrumento que sirve para medir las cantidades de calor suministradas o recibidas por los sistemas, es decir, sirve para determinar la capacidad térmica específica del sistema, así como para medir las cantidades de calor que liberan o absorben los sistemas. Los calorímetros suelen incluir su equivalente para facilitar cálculos. El equivalente en agua del calorímetro es la masa de agua que se comportaría igual que el calorímetro y que perdería igual calor en las mismas circunstancias. De esta forma solo hay que sumar el agua la cantidad de equivalentes. Energía interna. La energía interna se define como la energía asociada con el movimiento aleatorio y desordenado de las moléculas. Está en una escala separada de la energía macroscópica ordenada, que se asocia con los objetos en movimiento. Se refiere a la energía microscópica invisible de la escala atómica y molecular. Por ejemplo, un vaso de agua a temperatura ambiente sobre una mesa no tiene energía aparente, ya sea potencial o cinética, pero en escala microscópica es un hervidero de moléculas de alta velocidad que viajan a cientos de metros por segundo. Si el agua se tirase por la habitación, esta energía microscópica no sería cambiada necesariamente por la superimposición de un movimiento ordenado a gran escala sobre el agua como un todo. La entalpía. Entalpía es la cantidad de calor que un sistema termodinámico libera o absorbe del entorno que lo rodea cuando está a una presión constante. Entendiendo por sistema termodinámico cualquier objeto, se representa por la letra H mayúscula. Potencia mecánica. La potencia mecánica es el trabajo mecánico desarrollado en una unidad de tiempo. La cantidad de trabajo que entrega o recibe un sistema por unidad de tiempo y sus unidades son Joule entre segundo, que viene siendo tiempo, igual a watts, o su equivalencia en caballo de fuerza H. Potencia eléctrica. Si por un aparato eléctrico, al ser sometido a una diferencia de potencia EV/V, circulará una corriente y la potencia desarrollada en el aparato estará dada por W igual V/V I, donde W es potencia eléctrica, V/V diferencia de potencial y I intensidad de corriente. Efecto Joule. Para poder comprender el efecto Joule debemos aclarar brevemente el concepto de calor. Al calor le conoce como el desprendimiento de energía por parte de un sistema como causa del movimiento a escala microscópica de las partículas que lo componen. Los electrones se mueven de forma totalmente aleatoria, impactando en interaccionando con otras partículas y, por lo tanto, generando movimiento y desprendimiento de calor. El efecto Joule consiste en la transformación de energía eléctrica en energía térmica, o sea, calor, en una resistencia recorrida por una corriente, siendo R el valor de la resistencia, V/V, A, tensión aplicada a ella, e I, la corriente que circula. La potencia desarrollada por efecto Joule en dicha resistencia se puede calcular por las expresiones W igual V/V a RI al cuadrado, donde W es potencia eléctrica, R resistencia eléctrica y I intensidad de corriente. Muchas gracias.